y nos ha protegido a muchos. Sabemos que el enemigo siempre se levanta cuando nosotros queremos hacer la voluntad del Padre, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso, que está como un poderoso gigante alrededor de nosotros, guardándonos. Y la palabra de Dios dice bien claro, ¿no?, de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Poderoso nuestro Dios. ¿Y qué les parece si avanzan un poquito más? Porque no me gusta ver a la gente sentada por allá atrás. Me gusta que se sienten un poco más adelante. Hay varias bancas abiertas aquí, que no hay nadie. Yo sé que los ángeles nos están acompañando, pero yo quiero que los ángeles carnales también se sienten un poquito más adelante y así puedan, sobre todo la juventud. ¿Qué le parece que la juventud vengan acá adelante? Yo sé que a ellos les encanta sentarse atrás, pero yo sé que ellos van a ser también ministrados, porque la palabra de Dios no es solamente para los adultos, sino también para todos, ¿verdad que sí? Aún para la persona que está aquí en el altar predicando. Poderoso sea nuestro Dios. El día de hoy, yo le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? Y sabemos que hay un pueblo que está de rodillas pidiéndole al Señor porque alcance a muchas familias, porque estamos en tiempos ya finales. Mucha gente habla de las profecías cumplidas y de tantas cosas. A mí me conocen porque he escuchado ciertos comentarios. Ya viene Zuli a dar golpe, dice. Y no es que dé golpe, porque no lo doy físicamente, ¿no? Pero me refiero con la palabra. Pero muchas veces Dios te levanta para exhortar. Dice la palabra de Dios que muchos somos llamados para exhortar. ¿Pero por qué exhortamos? Porque queremos que nosotros, que hemos aprendido también a golpes, porque también aprendemos a golpes, ¿verdad que sí? Porque cada golpe nos va enseñando algo, para levantarnos con fuerza, pero para seguir adelante, no que dejarnos caído. ¿Me dejo entender? Entonces lo que quiere Dios es que cada uno de nosotros aprendamos que hay veces cuando tropezamos nos levantamos con mayor fuerza, porque tenemos al poderoso de Israel al lado nuestro. Amén. Entonces el día de hoy el Señor me pidió, porque yo le venía hablando y le digo, Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? Y me llevó a Mateo capítulo 25 y quiero que vayamos todos y vamos a revisar un poquito de lo que está hablando Dios con estas parábolas que nos avisan, porque no es para que tengamos miedo. El cristiano, yo sé que el cristiano no debe tener temor, ¿verdad que no? No, yo no creo ver a cristianos temerosos, sí temerosos de Dios. O sea, demos por entendido que hay dos tipos de temor. El temor a Dios y el temor de pánico. ¿Cuántos sintieron temor de pánico con este huracán? Yo lo sentí. Yo soy humana todavía. Yo creo que todos ustedes también, ¿verdad? Porque todavía no creo que se me vean las alas. Pero ese temor de pánico puede ser de algo desconocido, porque nadie conocíamos qué iba a haber. ¿Qué iba a pasar? Porque no lo sabíamos, ¿verdad que no? ¿Cómo iba a manifestarse este huracán? Si iba a azotar como los anteriores que habíamos visto, o de lo contrario, ese temor de respeto a Dios. Y eso es lo que quiere Dios que hable el día de hoy. Porque muchas veces la humanidad tiene cáncer. Pero tiene cáncer de indiferencia, tiene cáncer en estos últimos tiempos de insensibilidad. Y muchas veces Dios tiene que tocar nuestra puerta de nuestro corazón para decirnos, cambia, porque yo quiero un pueblo así. Y Mateo capítulo 25 nos habla justamente del juicio de Dios para las naciones.
¿Cuántas naciones tenemos aquí reunidas? Peruana, a ver, Puerto Rico, dominicana, a ver, venezolana, ecuatoriana, bendito sea Dios. ¿De dónde más? ¿Alguno que no haya dicho? A ver, me levanta y me dice. ¿Qué más? ¿No? Colombia, bendito sea Dios, Colombia. Haití, ajá. Las naciones. Dios ama a las naciones. Y Dios quiere que cada uno en representación de su iglesia, representando una nación, sea ejemplo, sea el que brille, haga la diferencia en ese mundo que se pierde y que no conocen del Señor. Y antes de entrar a Mateo capítulo 25, porque no lo vamos a leer todo, sino al tema en que Dios me guió, vayamos a Lucas 15, 4, 7. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Ese es el llamado que hace Dios para los pastores, pero ¿sabe qué? Todos tenemos ese mismo llamado. Porque ¿qué pasa si tú tienes un hijo que se está perdiendo? ¿Te vas a cruzar de brazos? ¿Verdad que no? Y dice la palabra y continúa en el verso 5, dice, y cuando la encuentre la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esperemos que nuestra iglesia y todas las iglesias estén justamente en ese nivel de las 99, pero hay una que está perdida allá afuera, de la cual nos tiene que interesar a todos y cada uno de nosotros, no a los líderes solamente, porque sí, es responsabilidad nuestra también, porque nosotros somos los que colaboramos cuidando el rebaño de Dios. Pueden tomar asiento. Gracias. Y ahora sí, veamos qué nos dice Mateo 25, después de explicar las 3 parábolas de juicio que habla Dios. Habla de las vírgenes prudentes e insensatas. Luego habla del siervo fiel e infiel y negligente y el diligente. Y por último habla de este tema del cual vamos a tratar y vamos a revisar juntos. La oveja y la cabra. Hace una comparación entre la oveja y la cabra. Ellas conviven juntas. La oveja y la cabra conviven juntas, pero no son lo mismo, ¿verdad que no? Son 2 razas de rumiantes que vienen de la familia de los bóvidos, perdón. Y esta raza pueden vivir juntas, muy a pesar de vivir juntas, a veces chocando, empujándose. Ustedes imaginan el par de ovejitas ahí, empujándose una a otra porque tienen mucha lana. Y así estamos muchas veces nosotros con mucha lana, bien engordaditas, mucha palabra, ¿verdad? Pero no participamos a otros para que vengan a los pies de Cristo. Y miren lo que Dios nos lleva para poder ver lo que estas ovejitas y estos cabritos, que Él las describe viviendo juntas. Así como Él también habla de la parábola de la cizaña y el trigo. ¿Ustedes saben que se parecen mucho la cizaña con el trigo? El trigo tiene espiguitas
que van ascendiendo en todo su tallito hacia arriba. Mas la cizaña tiene también de la misma manera, pero tiene como que se enrosca, como la culebrita, algo así tiene la cizaña. Pero no son lo mismo. Igualitos son los cabritos con los corderitos o los cabritos y las ovejitas. No son lo mismo. Estos rumiantes hacen un sonido llamado que se llama balar. Ese balido de ovejas se parece mucho aún en la forma como hablan. Los corderitos dicen ma. Yo no sé si me salió bien, pero ma. ¿Ok? A ver, repitan conmigo. Ma. Ma. A ver. Pero las ovejitas tienen otro ruido peculiar que también se llama lo mismo. Y ellos dicen ve. Se dan cuenta que hasta la forma en que ellos balan no es la misma, pero se parecen. Y muchas veces, como Dios dijo que dejara el trigo juntamente con la cizaña, juntos, también iban a estar las ovejitas con los cabritos. Y ahí es donde empieza Dios con la palabra en el versículo 31 que nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí está Él explicando de su segunda venida. Él está avisando a su pueblo de que ya Él retorna, porque ya tuvo su primera venida cuando Él estuvo en carne aquí en medio de nosotros. Y el Hijo del Hombre no fue reconocido como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Mas su pueblo, dice la palabra de Dios, a su pueblo vino y su pueblo no lo conoció. Jesús estuvo caminando entre nosotros, mas sin embargo no lo reconocieron y lo crucificaron. Pero Él dice que Él retornará por segunda vez. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono. Porque Él todavía no está sentado en el trono. Él dice que está, cuando Él dice que se fue, yo no sé si ustedes han leído, ahorita no recuerdo el versículo en sí, pero cuando Cristo se elevó al cielo, sus discípulos se quedaron mirando y ahí fue donde le dijo a todo el pueblo, o a todos los discípulos que se habían quedado con Él, le dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. El que no creyere, ellos mismos se condenan. Porque Dios no quiere condenar a nadie. Somos nosotros mismos los que elegimos el camino. O elegimos ir al camino recto o al camino torcido. De nosotros depende qué camino queremos escoger. Pero Dios todavía nos sigue diciendo de que Él, cuando subió al cielo, Él se sentó a la diestra de Dios Padre. Él fue el primero en sentarse a la diestra de Dios. Y vamos a ver acá cómo es que Dios nos explica y nos dice: y serán reunidas delante de Él todas las naciones, pero cuando Él esté sentado en su trono. Pero Él todavía no está sentado en el trono. Él está a la diestra de Dios Padre. Pero va a llegar cuando Él retorne. Él ahí recién después va a sentarse en el trono que le corresponde. Pero ahora Él está preparando en cada uno de nosotros sentarse en el trono de nuestro corazón primero. Está preparando a su iglesia, a su novia, para hacer la diferencia. Y sigo con el 33, dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Él es el primogénito que se ha sentado a la diestra de Dios Padre.
Él dice que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y este tema se llama así justamente: ¿eres oveja o eres cabrito? De eso depende cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que somos? ¿O somos ovejas de su prado? ¿O somos cabrito? Él no quiere condenar a nadie. Él es un Dios misericordioso. Y Él todavía dice que yo tendré misericordia de quien quiera yo tener misericordia. Porque Él conoce los corazones nuestros. Él conoce con qué intención nosotros nos movemos. Él conoce más allá de lo que el pastor y los líderes podemos ver. Él conoce todas nuestras intenciones. Y aquí nos dice, en Mateo 16, 21, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Sabemos que las obras tienen que ser el resultado del amor que le tenemos a Dios. No obtenemos la salvación por obras, pero por el amor que le tenemos a Dios es que tenemos que hacer buenas obras, que es diferente. Lo que antes se creía, que vamos a hacer muchas obras, vamos a correr y a ganarnos, a hacer esto, a darle la comida a los perdidos, a los hambrientos, y a ganarnos a la gente, pero sin haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero ya desde que tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, vienes el Espíritu de Dios a vivir y a morar en tu corazón y a querer reinar. Pero de eso depende de ti y de mí, si lo dejamos que Él reine dentro de nuestras vidas. Y ahí es donde empieza y dice de que Él vino o va a venir, dice, y pagará cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. ¿Qué obras estamos haciendo nosotros? ¿Qué buenas obras estamos haciendo nosotros? Y Él nos sigue enseñando a través de este pasaje bíblico. Dice: y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará a unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Aún los pastores también son ovejas del prado de Él, porque son siervos de Él. Aún los pastores, al igual que nosotros, somos parte del rebaño. Ezequiel 34, 17 nos dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortalecerá a la débil, mas a la engordada. Ojo, lo que nos estamos engordando mucho de estar recibiendo palabra, pero no damos palabra para nadie. Dice: mas la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Ojo. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Tenemos que abrir nuestras bocas, porque el llamado de evangelizar no es solamente para los líderes y pastores, es para todos. Y el Señor sigue, dice: y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Cuando Dios habla de la oveja a la derecha, significa bendición, aprobación, autoridad, honor, honra. Eso significa que cuando el rey ponía la mano sobre alguien con su mano derecha, todo eso significaba. Pero cuánto más al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que nos llama y nos pone bajo su mano derecha. Porque cuántas son ovejas y cuántos son cabritos.
Eso no lo sé. Ustedes lo saben con Dios. Y dice ahí en el versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que ya estábamos predestinados de que tú y yo estaríamos aquí en este lugar el día de hoy. Estábamos predestinados de que Dios nos elegiría como hijos de Él. Pero ¿cuántos de ustedes todavía están en ese vaivén? O estoy aquí o estoy allá. Y Dios sigue. Lucas 12:32 dice, mas buscad el reino de Dios. Ojo, mire lo que nos manda Dios. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que lo primero que teníamos que buscar, ¿qué cosa es? A Dios. No dice, vete, trabaja mucho, mátate como un burro. Perdón con la palabra, no sabemos que no somos burros, pero anyway, trabajamos tanto que nos olvidamos de Dios. Nos desgañotamos tanto que nos olvidamos hasta de la familia. Nos desgastamos tanto para darle a nuestros hijos lo mejor y a veces ni ellos saben apreciar lo que uno se ha desgañotado tanto. Y luego los años pasan y uno dice, ¿y qué hice con mi vida? ¿Verdad? Tengo un hijo o una hija o mis hijos valoran lo que yo les di, lo que yo me esforcé, lo que yo dejé por mi propio beneficio para ellos. Muchas veces no. Muchas veces son sordos, están que con el celular y con tanta tableta y con tanta comunicación, pero se desconectan con los padres. Y la misma palabra de Dios nos dice que el adulto sea el que enseñe a los más pequeños. Los más ancianos sean los que les enseñen, porque esa es la heredad que le vamos a dejar. Pero muchas veces ellos son sordos, como las ovejitas. No quieren escuchar. Oh sí, ya mamá, ya vienes con tus cosas. Oh sí, por favor, no me vengas a hablar de Dios. Y por ahí siguen alejándose. Esta palabra no es solamente para los adultos, también para los jóvenes. O eres oveja o eres cabrito. Y sigue en 1 Corintios 6:9, y voy a seguir así corriendo. Si gustan anotar, anoten. Si me dicen, me levantan la mano para que me pare un poquito, porque yo a veces corro. Y gloria a Dios que no tengo traductor, porque hay alguien que solamente habla inglés y no me entienda. Nadie. Bendito sea Dios. Por el Espíritu estamos conectados. Amén. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios nos está exhortando a todos, porque si algo de esto se nos ha quedado, tenemos que desecharlo y venir ante la presencia de Dios, porque Él nos dice que el que se cree estar limpio, límpiese más, porque la venida del Señor está cerca. Pero ¿sabe qué? Tenemos que estar preparados. Y eso es lo que está haciendo Dios en esta mañana, preparando a su iglesia para que haga la diferencia allá afuera, para que sea una iglesia sin manchas y sin arruga, para que sea una iglesia que se pare ante Dios y no seamos avergonzados en frente de Él. Y dice en el 11, y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados. Muchos eran así. Muchos éramos así. Porque ni yo tampoco no creo haber alcanzado ya mis alitas. Todos hemos fallado. Por cuanto todos
todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado ante Dios, de una manera u otra. Y aquí mismo lo explica, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cómo nos vamos a lavar? Con su palabra. Porque la palabra de Dios nos perfecciona. Si no tienes un devocional, pues empiézalo, porque ya no nos queda mucho tiempo. Hagamos ese devocional, separemos ese tiempo para Dios. Busquemos la presencia de Dios. Hagamos la diferencia, porque lo que quiere hacer Dios es llegar a tu corazón y hacerte diferente, hacernos diferentes. Y ahí es donde viene y dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y el Espíritu de nuestro Dios. Pero esto, digo hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y ustedes dirán, hermana, ¿y qué son todas esas palabras? Este es cuerpo de muerte. Tóquense ustedes, digan, este es cuerpo de muerte. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando nos vamos para la tumba, los gusanos se comen esto. Este es el cuerpo de muerte, esta es la corrupción. Pero ¿saben lo que va a seguir existiendo? El alma que tú tienes, que Dios te dio. Y que Dios está vivificando cada día. Que está levantando esa alma herida, esa alma ofendida, esa alma renegada, esa alma que muchas veces somos rebeldes, porque esa es la humanidad caída, la rebeldía. El feminismo, yo no me someto a los hombres, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué voy a hacer? Mi mamá está vieja, mi papá viejo, que no saben que son la nueva moda, ahora todo es diferente. ¿O sí? Pero ¿sabes qué? O eres oveja o eres cabrito. Porque de ahí esa naturaleza, de lo que tú vas avivando dentro de esa rebeldía, vas cambiando a la gente. Dios quiere cambiar esas personas. Dios quiere transformar a esas vidas. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo nos va a transformar? Cuando Él retorne, dice que este cuerpo será transformado. Ustedes se imaginan a Cristo cuando Él resucitó. Estaban los 12 discípulos y muchos otros también orando porque decían, nos van a perseguir. Cristo murió, ahora ¿quién nos va a salvar? Ellos no entendían todavía el propósito que tenía Cristo de estar aquí en la tierra y de haber muerto en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Pero cuando Jesús se paró en medio de ellos, ustedes se imaginan, como Jesús también se apareció en el mar caminando y dice un fantasma, gritaron todos ellos y se asustaron. Pero no, en ese momento Él se apareció sin haber abierto puerta, sin haber tenido una ventana para donde pasarse, como hacen los ladrones. Aunque Él va a venir como ladrón en la noche, dice, ¿no? Él se apareció en medio de ellos. ¿Y ustedes saben qué? Él está aquí. Tal vez nuestros ojos físicos y carnales no lo pueden ver. Pero gloria a Dios por aquellos que sí tienen ojos espirituales. Y Él reina en medio de su iglesia. Él está en medio nuestro porque su palabra lo dice. Y si Él lo dice, así es. Amén. Entonces, Él nos dice que esta carne y sangre no heredará el reino de Dios, sino esta corrupción no se puede tornar en algo incorruptible. Y lo incorruptible es nuestra alma que se va a elevar ante la presencia de Dios.
Eso es lo incorruptible. Eso que está formando, esa nueva creación que Dios está formando en cada uno de nosotros. Esa nueva criatura que Dios quiere que seamos. Y que muchas veces nuestra rebeldía nos hace caminar por caminos diferentes. Pero esa nueva creación, como le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino de Dios. Y Nicodemo no entendía, siendo un letrado de la palabra. Y le decía, pero maestro, ¿cómo yo voy a volver a entrar al vientre de mi madre si ya yo estoy viejo y mi madre también debe estar ya en el polvo? Pero no se refería a entrar nuevamente al físico de una madre embarazada, sino se refería a haber nacido de nuevo de agua y del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios ahora está morando dentro de nosotros, pero quiere hacer una nueva criatura. ¿Tú te estás dejando guiar por el Espíritu de Dios para hacer esa nueva creación? ¿O te estás dejando guiar por tu carne para hacer lo que tú quieres? Y es ahí el punto. Porque nuestra carne es débil, pero nuestro Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros es fuerte. Y nos va guiando, pero es un caballero. El Espíritu de Dios es un caballero que no te obliga. Te dice, no te comportes así. Pero sin embargo, nosotros decimos, no, pues como el burriquito, yo me voy por acá. Dios por acá. Y no, yo mejor me voy por acá. Es que esto, mis amigos lo hacen. Yo también quiero hacerlo. Y la carne lo llama. Y Dios te dice, no lo hagas, porque te vas a arrepentir. Y muchas veces tropezamos, caemos. Y gloria a Dios por los que se saben levantar, porque hay muchos otros que se quedan allá abajo. Gloria a Dios. Y el versículo 35 de Mateo 25 dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. ¿Estamos haciendo nosotros eso? No me contesten. Porque esa pregunta también va para mí, para todos. De todas estas cosas, lo que quiere darnos a entender Dios es que hay actitudes de la cual demuestran si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces nosotros queremos caminar como el cabrito. Y fíjense que la oveja, por ejemplo, the sheep, para los que entienden el inglés, ¿no? Son animales muy tímidos, miedosos. Basta un pequeño ruido improvisado para que ellos empiecen a unir, pero se unen todos y corren en un mismo sentido. Esa es la característica de las ovejitas y de los carneros en general, ¿no? A eso se le llama el instinto gregario. Instinto gregario. Yo sé que esa es una palabra un poco, porque hasta para mí fue nueva. Cuando yo estaba leyendo eso, ¿qué es el instinto gregario? Es que ahorita mismo, si se cae el techo de este lado, todo el mundo va a correr para allá, ¿verdad? Ese es el instinto de conservación. El ser humano va a correr en dirección donde haya una puerta, definitivamente. Ese es el instinto gregario. Ese es el instinto de conservación. Ese es el instinto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a correr? Espérate que todo el mundo está corriendo de este lado. Déjame correr también por acá porque de repente la salida está de este lado. Y ese es el instinto gregario. El comportamiento colectivo, el comportamiento de grupo. Y eso es lo que hacen las ovejitas. ¿Se parece un poco a la iglesia? ¿Vivimos independientemente? ¿Nos unimos como cuerpo de Cristo y nos buscamos unos a otros?
Yo no digo que lo hagan, porque yo como líder lo tengo que hacer, pero no lo hago por tener, sino también por saber. Yo muchos llamé, a muchos dije, ¿cómo estás? Solamente quiero saber cómo estás. ¿Estás bien? Si no los pude llamar, es porque a veces también el teléfono no me daba. O sea, hubo un momento en que ya el teléfono en el huracán, después del huracán ya como que no entraba ni salía llamadas. Pero por lo menos a algunos les mandé un mensaje para saber cómo estaban. ¿Sabe qué? Eso no es solamente una actitud que tenía que ser mía como líder, sino de todos y cada uno de nosotros para saber cómo estamos. Fíjate que pasó algo con fulana. Mira que se le cayó y que se le inundó la casa. Y podríamos saber de muchos hermanos que sí, se le llenó un poco la casa de agua. Yo no quiero mencionar que a mí se me cayó una parte de la casa, pero gloria a Dios, estamos vivos, que eso es lo más importante, y estar agradecido de Dios por la vida, porque las cosas materiales son pasajeras, hoy día están, mañana no están, se pueden restaurar, se pueden restituir, pero una vida no. Por eso les decía, ¿acaso cuando alguien de su casa se está perdiendo, no le duele a uno? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y entonces seguimos con que las ovejitas son animales muy tímidas. El carnero, que es el macho de la oveja, o borrego, como le dicen en algunos lugares, apenas pueden tener de 1 o 2 años, son jóvenes, pero son carneros. Son corderos cuando ya son adultos. Esos carneros, los corderos, están provistos de cuernos. La cabra, o el macho cabrío, como le dicen en algunos lados, de ahí viene o el goat, ¿verdad? ¿Lo que sabe lo que es el goat? Para los que, ok. El chivo es veloz. Las ovejitas no, cuando ya tienen mucha lana empieza a caminar más lentitas, porque tienen mucha lana. Ustedes imaginan que esa lana se mojara. Esas pobres ovejitas gorditas y les cae un chaparrón como el que vino de Irma. Pobre ovejita, no puede ni con sus patitas apenas caminar. Pero en cambio el goat, no, el goat es más ágil, salta, brinca. Ellos son los que buscan aventuras nuevas. Dice que antiguamente ellos lo que hacían era elegir 2 cabritos y una oveja. En Levíticos capítulo 16:5 dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. ¿Ustedes saben lo que es un holocausto? La adoración es un holocausto a Dios. Eso es lo que sube al cielo. La expiación es para poner lo que hemos hecho, todos nuestros pecados que hemos cometido. Lo que hacía el pueblo de Israel era coger un chivo, como dicen el chivo expiatorio. ¿Han escuchado esa palabra? Así mismo. Ponían todos los pecados del pueblo sobre ese chivo y luego lo dejaban ir al desierto. Y así era como ellos se limpiaban para aquel entonces. Pero ya nosotros no necesitamos nada de eso. Gloria a Dios por Jesús, ¿verdad que sí? Porque si no estaríamos comprando chivos y ovejas, cabritos y todo eso. La evidencia tuya y mía de lo que Dios nos está hablando a través de esta palabra es que cómo eres de justo, cómo somos justos. ¿Somos justos o no somos justos? ¿Cómo es nuestro carácter ante Dios y ante los hombres? ¿Cómo son nuestras acciones? Eso es lo que quiere ver Dios en cada uno de nosotros. El acto de misericordia de Dios nos avisa que tenemos que ser misericordiosos. Comida, bebida, hospedaje, ropa, cuidado, visitas. Estas cosas es para que nosotros hagamos como buenas obras.
¿Compartes tu comida con el pobre, con el necesitado, con el hambriento? ¿Hospedas a aquellos que no tienen un lugar ni donde reposar su cabeza, como decía Jesús? ¿Vistes, le das lo mejor de ti, ropas al necesitado, al que no tiene nada con qué cubrirse? ¿Cuidas de los tuyos y también de aquellos que lo necesitan? ¿Visitas a los enfermos, a los que están en la cárcel? ¿Ustedes se imaginan estar en la cárcel y no ser visitado por nadie? Qué duro debe ser eso. Y sigue el versículo de Mateo 25 avisándonos, dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. El 37 dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondió, y respondió el rey, dice, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Si tú lo hiciste a tus hermanos, ¿qué cosa es lo que estás haciendo de tus hermanos? ¿Estás murmurando? ¿Estás criticándolo? Vienen personas acá y nunca ni siquiera le estrechas la mano. Bienvenido a la familia de Dios. Lo que quiere Dios es unidad en el pueblo de Dios. Hay mucha gente que a veces se comienzan a enchismar entre ellos mismos. ¿Y sabe qué? Eso no es de Dios. Dios lo que quiere es la unidad, que nos veamos unos a otros. Yo no sé ustedes, pero yo he recibido bendiciones a través de bendecir a otros. Y comprobé la palabra de Dios que me decía: más vale bendecir o más vale dar que recibir. Y yo sé que muchos de ustedes tienen ese mismo corazón de Dios, porque Él dio lo mejor a su Hijo. Y a veces nosotros mezquineamos por cosas materiales. Y la palabra todavía continúa, y aquí están los cabritos. Los cabritos a la izquierda significa desagrado, rechazo y castigo para aquellos que están andando mal o están andando en dos aguas. O eres oveja o eres cabrito. Entonces dirá también, el 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Y no se está refiriendo a los ángeles de Dios caídos, que vendrían a ser los demonios. A mí me encanta ese tema. Me encanta ese tema. Y ese era el tema que más o menos yo iba a traer, pero Dios me lo cambió. Me dijo: no, vete para acá. Aquí es donde quiero que tú hables. Dijo: ok. Iglesia, Dios está llamando para que nosotros o nos afirmemos a Dios o nos alejemos de Él. Dios quiere llamar a su pueblo al arrepentimiento y a ser sinceros, a ser honestos con Él y a tener ese compromiso con Él. Como nos dice en Mateo 7:23, dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como Judas también nos habla y dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cuál es ese gran día? El día en que Él se sentará en su trono a juzgar.
Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de aquellos habían fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí está hablando de todas las personas que ahora, y yo no estoy en contra de ninguna persona que pueda tener inclinaciones erróneas, porque yo sí sé, porque como que sé, porque lo que sí sé que Dios me ha creado como mujer, también creó al hombre y no creó términos medios. Que así sé que también como creó al hombre y creó a la mujer, porque en todo caso no me hubiera dicho que creó a Adán y a Eva, sino a Ana y a Eva, o a Juancito y a Adán. Dios fue claro en su creación. Dios no creó términos medios. O eres hombre o eres mujer. Y esto puede doler a muchas personas que todavía están aceptando esas situaciones. Pero le voy a decir una cosa. La palabra de Dios es clara y nos avisas. O eres cordero, o eres ovejita, o eres cabrito. Pero de ti depende. Y nos avisa que hagamos la diferencia. Que seamos diferentes en el mundo que se pierde. Que rescatemos a tanta gente que se están hundiendo en el mundo, perdiéndose en el mundo, creyéndose otra cosa. Y dice el versículo 42, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Pero ¿sabes qué? Hay muchos forasteros que se creen otra cosa. Hay muchos desnudos, pero no me refiero físicamente, sino que están desnudos porque no tienen protección de Dios. Y nosotros lo tenemos y no lo sabemos compartir. ¿Cuántos amigos o amigas tenemos que sabemos que están perdidos y nosotros no hacemos nada? ¿Cuántos aún de nuestra propia familia se está perdiendo y no hacemos nada? ¿Sabe qué? Un pueblo unido jamás será vencido. Y eso es lo que busca Dios de su iglesia. Un pueblo que se una a orar por aquellos perdidos. Aquí se llama a oración. Aquí se llama a las personas para poder orar, interceder, para enseñarles guerra espiritual los miércoles. Y no se presenta nadie. ¿Nos sobra la oración? ¿Sabe qué, hermanos? Dios nos está llamando a que hagamos la diferencia, pero tenemos que empezar por cada uno de nosotros. Porque Dios no está llamando solamente a cubrir a las personas con las cosas materiales, sino a cubrirlos en oración, a cubrirlos para que no se pierdan, a cubrirlos para que ellos también puedan conocer la verdad de Dios, a ayudarlos para que entren al reino de los cielos, como dice la palabra. Porque tenemos que ayudarlos. Ayúdalos a entrar, dice la palabra de Dios. El mismo Dios hablándonos a nosotros para que lo ayudemos a entrar al reino de Dios. Y el 44 dice, entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Todavía con... ¿Cuándo fue eso? Que yo no me acuerdo. Hello. ¿Cuándo fue? ¿Verdad? Así viene a veces la juventud. ¿Tú me dijiste? No, que yo sepa. Yo no recreo. ¿Cuándo fue eso?
No me lo dejaste saber, si no yo te hubiera ido a comprar un McDonald's, un Wendy's, un qué sé yo, para que comieras y tal vez te hubiera traído mi mejor, bueno, no sé, mi mejor o cualquier cosa te lo hubiera dado, ¿verdad? Entonces, Jesús dice que les dijo, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, a estos más pequeños, y no se me pongan orgullosos de atrás, porque no se está refiriendo a los más pequeños en edad, se está refiriendo a las personas que llegan a este lugar, que no conocen la palabra, pero son incapaces de compartir la palabra con otros, o decirle bienvenido a la familia de Dios. ¿En qué célula te estás congregando, te estás yendo? Hay células para que aprendas de la palabra, para que crezcas. Hay lugares, hay estudios dominicales los viernes. ¿Por qué no vienes para que aprendas? ¿Incentivamos a alguien? ¿Nos incentivamos nosotros mismos aún para venir, para aprender? ¿O nosotros somos solamente domingueros? ¿Sabes qué? Solamente recibiendo los domingos no nos vamos a crecer mucho, ¿no? Y si nosotros no nos imponemos a nosotros mismos, no vamos a crecer. ¿Sabe qué? Hay una profecía de que la palabra será quitada. ¿Cuánta palabra conoces tú en tu mente? ¿Cuánta palabra tienes tú aquí en tu cabeza? Si te quitan esa Biblia, ¿en qué te quedaste? ¿Te acordaste del Padre Nuestro? Tal vez, ojalá. Eso es lo que está llamando Dios. Porque algún día la palabra será quitada. Y cuánto nosotros sabemos de la palabra de Dios, lo tenemos grabado aquí en el corazón. Y podemos elevar, aunque sea, y decirle, Señor, tu palabra me dice. Porque Dios quiere que le hablemos con su propio lenguaje, que es con la palabra. Pero no vamos a tener la palabra. ¿Cuánta de palabra conocen ustedes? Y no me responden, porque Dios es el que sabe. A eso se refieren los más pequeños, aquellos nuevitos que vienen a conocer de la palabra de Dios, que tienen hambre, que a veces nosotros mismos, conociendo de la palabra, le estorbamos. Ay, sí, ya eso lo conozco. Y no le importa que el otro está con hambre de conocer la palabra y que dice, ven, déjame, acércate, comparto mi Biblia contigo para que tú aprendas. Tú no tienes Biblia, déjame darte la mía para que tú aprendas. Eso nos corresponde a nosotros que ya conocemos algo. Y a eso es lo que Dios nos está llamando. Cubramos a los hermanos, ayudémoslo a entrar. No lo empujemos a salir, porque ¿sabe lo que significa ser un canal de bendición? Un canal de bendición es una persona que ayuda para que ellos entren al reino de Dios. Pero muchas veces somos piedras de tropiezo y los terminamos sacando de la iglesia porque los miramos raro o porque es raro para mí, o hablamos de ellos y lo que hacemos es empujarlos a salir. Decir, yo no pertenezco a este grupo. Nos cerramos, pero no dejamos entrar a la gente. Y lo que quiere y Dios llama a que nos unamos para que esas personas se sientan bienvenidas en este lugar, porque es la casa de Dios, no es casa nuestra, es de Dios. Es para ti y para todos, y para los que tengan hambre de Dios, para los que quieran crecer. Ayúdalos a entrar. ¿Estás ayudando a alguien a conocer la palabra de Dios? ¿Vistes a una persona nueva en la cual tú puedes decirle, mira, ven a mi célula? ¿O me la acaparo solamente para mi célula y se perdió y ya no sabemos nada de ellas? No. Ayudémoslas a entrar. Invitémoslas. Pero también seamos de ejemplo para ellos. Y luego dice la 46. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En Apocalipsis 13:8 dice, y la adorarán todos los moradores de la tierra. No a Dios, ojo, dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero,
que fue inmolado desde el principio del mundo. La bestia que has visto era y no es y está para subir al abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Cuánto engaño hay allá afuera? ¿Cuánta gente no están engañando a otros diciéndole, oh, ya se acaba el mundo? No, el mundo todavía no se acaba. Aprende primero la palabra. Jesús viene, pero no se acaba el mundo. Todavía va a haber un pueblo que se queda. Y yo siempre les hago reflexionar, por lo menos con el grupo de mi célula, le digo, ¿ustedes se imaginan que cuando estamos aquí en la tierra, cómo hacen la gente de mirar indiferente a muchas otras gente? Ahora que está el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Pero ¿qué pasará cuando el Espíritu de Dios sea quitado juntamente con su iglesia? Con aquella novia sin mancha y sin arruga a la cual Dios nos está llamando. ¿Ustedes se imaginan quiénes serán los que se quedan? ¿Y cómo se quedarán sin el Espíritu Santo de Dios? Si ahora que tenemos al Espíritu Santo de Dios, la gente roba y hace todos esos desbandes cuando hay esas calamidades como ha pasado. ¿Ustedes se imaginan que ahora que está el Espíritu Santo de Dios todavía aquí en la tierra, porque su iglesia todavía está acá? Pero cuando Cristo regrese y se lleve a esa iglesia, ¿qué es lo que va a quedar aquí en esta tierra? ¿Ustedes se imaginan? Pues pensemos un poquito más. ¿Por qué no habrá amor si ahora estamos viviendo el desamor de la gente? Va a ser peor, se lo puedo asegurar. No va a haber amor, porque el amor será quitado. El Espíritu de Dios con todos sus dones preciosos que nos está dando a la iglesia va a ser quitado. O somos cordero o somos cabrito. Le voy a dar algunas cuantas diferencias en lo que es una oveja y lo que es un cabrito rápidamente. Sí, porque ya creo que estoy sobre el tiempo. La oveja tiene mentalidad de grupo, o sea, mentalidad de manada. Cuando nos sometemos unos a otros en el temor de Dios, estamos aprendiendo a tener esa mentalidad de manada. Pero a veces no queremos ni someternos a la autoridad inmediata. ¿Cuántos no se quieren someter al principal de la escuela? ¿Cuántos no se quieren someter al pastor? ¿Cuántos no se quieren someter al jefe que tienen? Ay, porque es un chinchoso. La palabra chinchoso, por lo menos para mi país, es un pesado, uno que fastidia. ¿Y sabe qué? Hay que aprender a tener mentalidad de manada, mentalidad de unión. Yo quiero saber cuántos jóvenes conocen a este grupo de jovencitos de acá. ¿Se conocen? ¿Comparten? ¿Sí? ¿Con el grupo de allá atrás? ¿Con las jovencitas de acá? ¿No hay ninguna jovencita que esté fuera? ¿No? Mentalidad de manada. Es unirse, es compartir. Hay un joven, mira, vamos a caerle atrás. Mira, ven al grupo. Esa es mentalidad de manada. ¿Cuántos los adultos estamos haciendo lo mismo? O los jóvenes solteros, o aquellos que han tenido compromiso, porque hay solteros también, ¿no? Con compromiso con Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener esa mentalidad, como las ovejitas. Es subordinarse nuestros derechos a los derechos de los demás. Es dejar mi derecho por ayudar a otro. Dejar mi derecho, y eso fue lo que hizo Jesús. Dejó su derecho
su trono de gloria lo dejó para morir por nosotros, pecadores. Él no escatimó, dice la palabra. Él no escatimó lo que él tenía. Él no miró lo que él tenía. Él tenía el trono de gloria, tenía los ángeles guerreros alrededor de él que lo podían defender, mas sin embargo él no usó nada de eso. Entonces, él se supo subordinar sus derechos ante el Padre. Obedeció, dice, hasta muerte de cruz, dice. Él fue obediente. Pero aquí, humanamente, ¿cuántos somos desobedientes? No queremos ni siquiera someternos a la autoridad del padre o de la madre, ni siquiera de un jefe. Pero ¿cuánta bendición hay en la obediencia? Hay mucha, se los puedo advertir. Yo he podido ver cómo Dios ha ayudado a personas en su propio trabajo, que venían llorando diciendo, es que no lo aguanto, no aguanto a mi jefe. Y yo le digo, él es tu autoridad. Ora por esa persona que está haciendo una piedra en tu zapato. Ora. ¿Y sabe qué? Ya ellos han obtenido un lugar puesto por Dios, porque doblaron rodilla y oraron por esas personas que fue una piedra en el zapato, pero ¿sabe qué? Dios lo exaltó, porque Él se humilló para orar por aquel perdido. Porque muchas veces esos jefes que son una piedra en el zapato están perdidos, pero nosotros no elevamos ni una oración ni por nosotros mismos. Pero cuando tú oras por ese jefe que es una piedra en tu zapato, ¿tú sabes qué? En el futuro Dios te va a exaltar, porque lo que tú hablas con tu Padre en lo privado, Él te lo va a mostrar en público y te va a exaltar a ti. Amén. Lo he visto, lo he comprobado y yo sé que eso funciona, porque Dios en vano no ha dejado su palabra. Y seguimos con lo de la oveja. El animal que está solo se va a apartar y va a dejar la congregación. Hay muchos llaneros solitarios, hay mucha gente que le gusta estar solitos y, no, yo prefiero mirar desde el internet y gloria a Dios, aleluya, que recibo a través del internet. Pero ¿tú sabes qué? Dice la palabra de Dios que somos piedras vivas que vamos a chocar. Sí, vamos a tener roce acá con mi hermana, con mi hermano, pero yo tengo que aprender a amarlo, así como Él es. Yo tengo que aprender a amarnos unos a otros como somos, porque todavía Dios no ha acabado la obra en cada uno de nosotros, pero nos estamos acomodando como piedras vivas. ¿Y qué pasa con las piedras vivas? Hizo un río. Cuando el cauce viene con fuerza, ¿qué pasa con las piedras? ¿Se quedan quietas? No todas, tal vez las más pesadas. Pero como son piedras, va a arrastrar piedras. Van a chocar unas con otras. Dice Dios que nosotros somos piedras vivas, nos compara con piedras. Pero ¿qué pasa con el agua estancada? No se mueve. Y esos son los llaneros solitarios. Ay, no, yo prefiero ir de vez en cuando a la iglesia. Cuando me da un sueño y digo, ay, Señor, me está llamando, mejor voy a la iglesia. Ay, para que nada y pasa. Y nos acordamos de Dios tal vez de cuando en vez y no de vez en cuando. Entonces, esos son los llaneros solitarios, los que no se congregan. Y Dios nos llama, más aún en esta época en que la venida del Señor está cerca. Nos tenemos que aprender a congregarnos, tenemos que congregarnos. La oveja no endurece su corazón, sigue a su pastor y aprende a perdonar y a seguir adelante. Las ovejitas no se están peleando. Las ovejas siguen por donde el pastor les guía, ellas van. El lugar que te dice Dios en que tú tienes que permanecer. Porque muchas veces estamos saltando de saltaperico, digo yo. Bueno, saltaperico, ustedes saben los pericos cómo saltan. Tic, 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 tic. Así van saltando muchos. Quieren saltar de iglesia en iglesia. Pero nunca quedan en una. Es igualito que la planta.
Si la planta yo la desplanto y la muevo para otro lado y luego la vuelvo a mover para otro lugar, se me va a morir. Y eso es lo que pasa con los cristianos cuando están saltando de iglesia en iglesia y no se congregan. Y quieren acordarse de Dios cuando solamente tienen la aflicción o la necesidad. Entonces, Dios nos llama a que tengamos esas lámparas encendidas, que conozcamos su palabra, que crezcamos en su palabra. La oveja huye, no pelea. Nuestro mayor ejemplo es nuestro Cristo. Dice en Isaías 53:7, Cordero de Dios, humilde. Él fue inofensivo, ahí lo describe, dócil e inocente, no abrió su boca delante de los trasquiladores. Los carneros, o sea, las ovejitas, pegan directo, porque los cuernitos los tienen de una manera en que pueden pegar con fuerza. Eso lo que quiere decir es que cuando nosotros queremos corregir a alguien, lo hacemos en el amor de Dios. Pero seamos directos, llamémoslos aparte, corrijamos en amor. Mijo, ven, que quiero hablar contigo. Ven, mamita, que quiero decirte algo, que tú tienes que crecer en esto. Pero hay muchachos que también son tan desobedientes que no quieren escuchar a los padres. ¿Y cómo hay para enseñarles? Ay, no, mamá, ya, eso está pasado de moda. La palabra de Dios nunca ha pasado de moda ni pasará. Dice, mi palabra jamás pasará. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra nunca pasará. O sea que la palabra de Dios nunca pasará. Los carneros pegan directo sin darle vueltas. Mas el cabrito pega de costado, agacha su cabeza, la inclina hacia adentro para poder cornear con los cuernos que están directos. Mas el carnerito los tiene curvos, por eso es que pega de frente, pero pega con los cuernos, porque los mismos cuernos los tiene torcidos. O sea que el cristiano, cuando quiere corregir, corrige de frente. No se anda por las ramas. Y si caigo pesado a alguien por justamente las exhortaciones que siempre doy, qué pena, porque para eso Dios me creó. Y si Dios me mandó a hacerlo, yo lo tengo que hacer. Porque el problema no es mío contigo, sino mi problema va a ser mi problema con Dios. Y la sangre, dice, del pueblo no va a caer sobre mí, porque yo los exhorté, porque yo cumplí lo que Dios me dijo. Yo tengo que decir lo que Dios me dijo que dijera, no lo que ustedes quieren escuchar. Ay, no, Zully siempre viene con palo, con mazo. ¿Sabe qué? Qué pena. Pues así me creó Dios y me van a tener que aguantar. Los amo en el Señor, pero esta palabra es la que Dios me dio y yo no puedo callar. Yo tengo que hablar, porque Dios quiere limar nuestras asperezas de nuestras esquinas, como el rubí, la piedra preciosa, tiene que pasar por mucho frote, mucho pulidor, no sé cómo le llaman a eso, pero la cosa es que hay que pulirlas para hacer luego el rubí, el brillante que Dios quiere sacar de nosotros. Y hablando de los cabritos, no tienen mentalidad de grupo. Ellos andan por en los montes saltando, brincando, haciendo de las suyas, no les importa, ¿ok? Brincan porque son ágiles, son livianos, no son pesados como las ovejitas. Buscan la supervivencia independiente, fuera de la manada. Y en un momento de tensión, inducen o se defienden con los cuernos. Ellos no huyen de las tentaciones
Ellos, al contrario, están corriendo detrás de las tentaciones. Ellas se involucran en problemas, se meten en problemas. Esos son los cabritos, los chivos. La cabra pega girando la cabeza para golpear, para enterrar los cuernos. A eso se le llama topetar. El proceso de maduración de ellos mismos, cuando maduran menos rápido que las ovejas. Imagínense ustedes. Ellos comen parándose en sus patas y comen de todo. Comen maleza, árboles, comen de todo. Si encuentran un gorro mal puesto de paja, también se lo comen. En cambio, las ovejitas comen pasto bueno. Ellos les gusta la hierba blanda y comen al nivel del piso. Ellos no se paran en las dos patas para alcanzarlo todo y comen maleza como lo hacen los cabritos. ¿Qué somos? ¿Ovejas de su prado? ¿O somos cabritos? Mientras que pasan las cabras el código genético para su reproducción, ellos tienen 60 en sus cromosomas, más las ovejas solamente tienen 54. Por esa razón es que las ovejas con los cabritos no se pueden mezclar. Y Dios sabía cómo los hacía. Miren la naturaleza perfecta de Dios, que sabiendo que tenían que vivir juntas, no se podían mezclar. Pero hay humanos que quieren hacer mezclas, como los injertos de las plantas, y lo único que están creando es degenerar la creación de Dios. Y lo mismo pasa con los humanos. Ayudemos a que aquellos que están perdidos vuelvan al redil. Las obras es lo que está en juicio en este tema. La salvación no, porque habla de los que están salvos y los que no. Porque nosotros que estamos salvos tenemos que hacer crecer la fe nuestra, porque somos somos salvos por fe, no por obras. Y la fe por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, no por nuestras propias obras. Pero también nos dice Dios que por esa fe, sin las obras, nuestra fe nuestra, sin esas obras es muerta. O sea que Dios nos llama a que por amor a su nombre hagamos buenas obras. Y esas obras justamente habla el Señor de visitar a los que están en la cárcel, de alcanzar a aquellos que están perdidos, la perniquebrada. El Señor nos va a juzgar por lo que hicimos y también por lo que no hicimos. Y en eso los dejo. Somos el trigo, la cizaña, somos los corderitos o los cabritos. Dios nos está llamando a cuenta, a todos, a todos. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer o no lo estamos haciendo? Padre, en el nombre de Jesús, he dado tu palabra, Señor.